quit or leave meeting. Si el profesor está diciendo algo para nosotros, tiene el micrófono cerrado. Muy bien. Adelante, David. Iniciamos entonces. Adelante, David. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la magia de la virtualidad, y que en verdad, producto de un mal momento que vive el planeta, pero se han podido también hacer cosas positivas. Y cosas positivas lo que se pretende hacer esta noche allí con un trabajo, como siempre, del profesor Milciades Pinzón, que se ha dado la tarea también de recoger información, pero yo diría de una manera muy, muy especial, y quizás en el transcurso del conversatorio hasta Patterson pudiera también hablarnos del tema de la publicidad escrita, pero estamos hablando de 100 años atrás. Entonces se trata de un trabajo que el profesor Milciades Pinzón realizó de la década del 20, pero no de la década que estamos viviendo, sino de la década del 20 de hace 100 años atrás, de la década del 20 del siglo XX precisamente. Y se apoyó mucho en un periódico de circulación regional para esa época, el Eco Herrerano, y también de archivos parroquiales. Lo que conocemos al profesor Milciades, sabemos que ha sido un insistente, tenaz investigador de los archivos parroquiales, del entorno que está a su alrededor, y que hoy vamos a disfrutar y a compartir con él ese trabajo. Yo me siento altamente distinguido, un servidor David Vergara, que nos haya invitado a compartir este trabajo junto con Patterson y también con la profesora Mara García. Y por tanto vamos a estar conversando de este trabajo que ya lo hemos disfrutado con ese adelanto escrito que nos hizo llegar. Y para hacerlo un poco dinámico, nosotros cuatro pues decidimos estar conversando de ello. Yo quiero, con toda la humildad que conozco del profesor Milciades, yo aprovecho inicialmente por felicitarlo por ese trabajo, y también al final de su trabajo él cita una gran cantidad de bibliografía o de referencias que él utiliza en estos escritos altamente fundamentados. No es que alguien me echó un cuento y me dijo y escribí, no, sino que es un documento con fundamento. Entonces, eso es lo que vamos a disfrutar, y nos vamos a trasladar a 100 años atrás en ese Guararé de ayer. Buenas noches a la profesora Mara y también a Patterson, también para que digan sus cosas iniciales. Y ya entonces iniciaremos con el profesor Milciades Pinzón compartiendo algunos tópicos que allí que hemos anotado. Sé que Mara también tiene sus gustos que anotó, Patterson también, y también el encanto de la presentación que el profesor también vaya partiendo ahí por delante con los temas a tratar. Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Es grato compartir la lectura de este artículo que habla sobre Guararé en la década del siglo XX, la segunda década, y que menciona a personajes muy notorios que lo daban todo por nuestro distrito y por aquella gente que lo seguía, y por ese don de la unión que mantenían todos los guarareños. Le damos el pase a Patterson. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con grandes personalidades de trayectoria que han contribuido tanto a nuestro pueblo a engrandecerlo más. Y esta noche creo que es una noche maravillosa porque nos hemos introducido en una historia sorprendente donde conocemos o estamos conociendo dotes de personas que los veíamos o los encasillábamos en un sector determinado. Sin embargo, eran personas, puede decirse, astros que estaban
han estado inmersos en el desarrollo de nuestro pueblo en diferentes sectores, en diferentes áreas. De verdad que la investigación que ha hecho el profesor Mircea Pinzón honra su estar como guarareño, como maestro. Siempre le digo que es un maestro para las futuras generaciones y una lumbrera que necesitamos que se multiplique su sapiencia. Así que muy contento de estar aquí y obviamente de exponer cómo llevar esa información, esa historia, ese detalle a detalle de la vivencia de Guararén en la segunda década del siglo XX y traspasarlo a las futuras generaciones a través de canales como estos, que donde la tecnología ante situaciones adversas nos acerca mucho más, no solamente a la gente de este pueblo, sino también fuera de las fronteras de nuestro país. Así que gracias por esta invitación y vamos a disfrutar de estos bellos pasajes y de estas bellas vivencias que han hecho de Guararé una alumbrada no solamente del folclore, sino de la educación, de la cultura, de la fe y del desarrollo de la región de la provincia de Los Santos. Profesor Minciales. Bueno, bueno, sí, cómo no, gracias, gracias. Gracias a la profesora Mara Olimpia García Castillero, a Patterson, el hombre de allá de las faldas del Canajagua, ¿no? A David, que es un hombre que siempre se ha agitado en muchas actividades. Bueno, hace tiempo a mí me rondaba la cabeza este trabajo. Quería hacer un trabajo sobre Guararé más de fechas más tardías, ¿no? Pero el problema que siempre estamos teniendo es las fuentes. Es decir, dónde encontrar fuentes que le permitan a uno, como dice David, que uno no diga, bueno, me parece que yo lo vi pasar por ahí, ¿no? Sino que uno pueda sustentar lo que está diciendo. Y el problema que tenemos en la península efectivamente es a dónde ir. A dónde ir son los archivos parroquiales, que eso es escrito ahí por los sacerdotes en la península desde el siglo XVIII, ¿no? En Guararé desde 1869, porque los guarareños están anotados casi todos en las tablas, antes de 1869. Algunos en la villa, pero casos muy excepcionales, pero sobre todo en las tablas. Entonces surgió ese deseo de tratar de ver la cuestión social en Guararé. Sí, ¿cuál era la vida social? Porque en la historia se nos dan fechas, se nos dan cosas, pero muy pocas veces se habla de la vida social, es decir, cómo vestía la gente, qué comía la gente, cuáles eran sus hábitos, sus usos culturales. Y como no hay fuente suficiente, pues acudió a mí, sabía de la existencia del Eco Herrerano, que fue un periódico, el mejor periódico que ha tenido la península de Azuero, publicado de 1921 hasta mediados del siglo XX, es decir, estamos hablando de toda esa década del 20, del 30 al 40, por ahí. Hay mucha información allí, mucha información no solo sobre Guararé, sino sobre la Villa de los Santos, mucha información sobre las tablas, Ocú, Pocrí, pueblos como el caso de Pedací también. Entonces, ¿qué era Guararé? Pues cuando nos estamos separando, de eso es que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué era Guararé cuando nos estamos separando en 1903, ¿no? Lo interesante es que el estudio de la década del 20, porque Guararé para la década del 20 está cambiando. Esta es una época de grandes transformaciones, más de la que nosotros nos estamos creyendo. Entonces, esa década del 20 nos permite a nosotros ver lo que traíamos del siglo XIX. Y en el siglo XIX, no solamente en Guararé, sino en Panamá, no cambiamos mucho tampoco. Entonces, hay un reflejo allí de lo que es la vida social. Es un poco la línea de lo que estamos allí. Pero más que yo hacer una exposición,
aquí esta noche, a título personal, me gustaría más conversarlo con el grupo que tenemos aquí y ver aquellas cosas que para ustedes fueron más llamativas en en esa, en ese ensayo, ¿no? Que son más o menos 12, 13 páginas, pero que me tomó meses de trabajo para poder reconstruir la vida social. Sí, profesor, y precisamente en el documento usted logra ubicarnos en el espacio y en el tiempo, porque hace un ligero recorrido de ese guararé, de los antecedentes a esa década de 1920. Y lo otro que precisamente lo acaba de puntualizar y yo lo tenía anotado por allí, eh, como también para ubicar a quienes nos estén siguiendo, que también estamos hablando de un guararé, y no solamente de guararé, sino de toda la República, de un país recién independizado, o de la separación de Panamá de Colombia de 1903, solamente distan unos cuantos años después de la separación de Panamá de Colombia. Entonces, uno, o por lo menos uno cuando veía la lectura, uno se imaginaba en verdad, esos 100 años atrás, eh, las gestiones hacia dónde iban encaminadas y cuál era la lucha, porque uno en este momento puede tener luchas por el desarrollo del distrito o del entorno en que vivimos, y, y uno ve en la lectura que también habían luchas acorde a esa realidad y intercambio de opinión, y por lo menos vemos también la creación de Unión Progresista, una agrupación para hacer cosas en Guararé. Vemos que se hacían actividades, por ejemplo, a través de la escuela, y también me gustaría también, profesor, que habláramos eso, lo entendemos, ¿no? De la escuela mixta, o sea, antes de Juana Bernaza, la escuela mixta, y que, bueno, se hacían estas carreras en saco, como se dice, ¿no? Carreras en saco. Entonces, esas son las cosas que uno pudo disfrutar, pero sí partiendo de ese hecho de ese Guararé, eh, que la mayoría, pues, o sea, sí hay camino de tierra ahora mismo, pero en ese tiempo todo era piedra y polvo, como se dice. No sé, Mara, si también, o profesores oficiales, sobre esos aspectos que hemos tratado de orientar. Se suma aquí el Sí, doctor Ronald Solís, bienvenido. bienvenido, primo Ronald. Sí, David y profesor y Patterson y primo Ronald Solís Castillero. A mí me llama también la atención un hecho inmerso en este artículo y se trata del fallecimiento de Ibsa Borrero. Y precisamente fue con la política de Chiari en el año de 1916 y Porras, donde hubo un altercado y sobre esto los datos precisos, bueno, no quiero mencionar los nombres, esto me los dejó escrito papá en un cuaderno y es que frente en uno de estos pilares de la casa de los Angulo, por ahí por donde eh, el lector de orines, Darío Angulo, esto atendía a las personas y veía los frascos que le dejaban ahí en el sardine del portal, estaba Tionel, Manuel Bustamante García, y vio cuando le dispararon al señor Ibsa Borrero a raíz de la falta de una tilde en los padrones electorales. Y es que alguien fue a votar, era el difunto Juan Clímaco Cedeño de allá del área de la Cruz de Chayo, y entonces no le permitieron porque decía Juan Clímaco Cedeño, entonces él se acercó a Ibsa y Ibsa pidió el padrón electoral, que en esa época estaba muy claro el padrón electoral, y se dio cuenta que los datos coincidían con la cédula del señor Juan Clímaco,
y él sacó un bolígrafo de su bolsillo y colocó la tilde, Juan Clímaco. Dice, le dijo a los miembros de la mesa, ¿y ahora qué dice? Aquí dice Juan Clímaco Cedeño, y entonces le permitieron votar, y pues a raíz de eso una persona que no estaba en sus 5 sentidos pues sintió que habían dejado votar a uno de los del bando de Chiari, y entonces pues Ibsa estaba en esa casa ahí de los Angulos detrás del mostrador, y esa persona le dio un balazo en el abdomen, y tengo entendido que Ibsa no murió enseguida, y este altercado siguió por ahí, por toda la calle, hasta el área de donde está el museo. Por allá también hubo otra persona baleada que sí murió en el instante porque la tiraron por la rendija de la puerta. Y recuerdo que ahí uno de los partícipes de este evento era alguien apellido Saucedo, de allá de la villa, no recuerdo el nombre, solo los apellidos. Y bueno, pues que en mi pueblo hayan 2 muertos por falta de una tilde, para mí, que veo el español y veo la ortografía, es un hecho que no es común y que caló en mí, pues, y entonces usted menciona este hecho aquí en su artículo. Sí, es un pasaje de la política criolla, que eso se daba en toda la península. Yo tengo una foto de la puerta de la casa de Quincha que estaba al lado del museo, donde está el hueco de la bala, ¿no? Y que yo tomé la foto hace como unos 4 años, 5 años por ahí. Y ahí la tengo en mis archivos, ¿no? Que forma parte de eso. Yo lo incluí en la investigación porque la política formaba parte de la vida social de aquella época, ¿no? Y generalmente a veces era violenta en muchas ocasiones también, ¿no? Y no solamente, insisto, en Guararé, sino en muchos otros lugares. Y también quise destacar ese personaje guarareño, esto, desconocido para las nuevas generaciones. Ahí coloco cuando nació y toda esa serie de cosas, la esposa, todos esos datos que resultan. Yo sabía que ese pasaje iba a ser muy interesante para los guarareños, ¿no? Ese detalle y para gente que le interesa esta temática. Y hay que señalar, a veces cuando uno ve los nombres en la nomenclatura de las calles de Guararé, se pregunta uno, pero ¿quién era ese personaje? ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que ocurrió? Y hay una calle pues de nombre Ixia Borrero, y aparte pues también lo que el profesor aborda, bueno, Aymara también nos está haciendo ver algo cerca a su espacio, a su cámara, Sí, certificado de estudios primarios de Baldino García. cuando Sí, era la escuela mixta de Guararé. sí, también, pues, sí, porque hemos ido abriendo temas y temas de la escuela mixta para el tema de Ixia. Y sí, el profesor Nelly Borrero también, como en 2 ocasiones lo escuché relatándome estos pormenores que en hora buena el profesor Milciades lo plasma. Entonces, de esa calle que hay en Guararé, que creo que es de la calle que va de la Juana Bernaza hacia Bellavista, que conocemos Exacto. como calle Burgos, a mano izquierda, esa primera callecita, por decirlo así, es la calle Ixia Borrero, y se Que trata de este va personaje al que estamos puentecito por abordando. ahí, ¿verdad? Exactamente, cómo no, Sí. exactamente, lleva el nombre de él. Y bueno, como hemos abierto varios temas, Mara también está reforzando el tema de la escuela mixta. No sé si de repente Patterson, el Sí, profesor de universidad, aborda algo más, que sí sabemos Con de qué se respecto, trata, pero de con manera de respecto conversatorio. a este tema, yo siento que es importante y el valor literario que tiene el documento, y me voy al tema literario, el tema de investigación, cada uno de esos detalles es una historia que se puede desarrollar y contar. El ejemplo ese del asesinato, posteriormente, otro hecho que se marcó, que para mí me llamó la atención, el asunto de que había 2 bandos posteriormente a la próxima elección, y que el bando que perdió fue y celebró junto a los triunfadores en un evento armonioso y de unidad
en pro de mejorar y de buscar el desarrollo del pueblo, me parecen historias muy bonitas, muy pintorescas, únicas de nuestro pueblo y que darían cabida para hacer una investigación profunda. Obviamente el profesor Mircea lo ha dicho, hay falencias o ausencias de datos que darían mayor detalles de lo que sucedieron en aquellos tiempos, pero que sin duda son grandes historias y que cada una tiene un color diferente, una textura diferente y que han hecho de Guararé, son una ficha importante que han hecho de Guararé un rompecabezas único y colorido. Entonces me llamó mucho la atención dos contextos muy drásticos. El primero, el lamentable suceso donde falleció una persona en temas políticos. Posteriormente, en la próxima elección, la contienda fue completamente diferente, hubo unidad, hubo camaradería y el único fin de ese resuelto, de esas elecciones, era buscar el desarrollo y la unidad del fortalecimiento de la sociedad guarareña. Entonces son temas que yo como periodista he checado, cada frase, cada texto, cada párrafo es una historia que se puede contar, que se puede llevar a un teatro, que se puede llevar hasta una película. Otra cosa muy importante que me pareció que se ha perdido, la forma de cómo se narraban los hechos en el periódico, en el medio de comunicación de aquel tiempo. Era un léxico rico, nutrido, tenía adornos literarios, tenía crónica, tenía suspenso, narrativa, respeto, buscaba, apelaba a la investigación y confrontaba los hechos de una manera respetuosa. Me pareció muy llamativo, cosas que se han perdido en la comunicación, lo nutrido del texto, lo nutrido de la información que se daba en situaciones tan sencillas, pero que las hacían noticias y resaltar con una terminología muy colorida, muy nutrida y altruista, cosas que hoy no se ven y que es importante que las nuevas generaciones conozcan de la forma como se manejaba la comunicación en aquel tiempo. Y lo que decía también al inicio, Paterson, precisamente del tema ese de la comunicación de ese tiempo, y que gracias a esa comunicación uno está disfrutando esta noche y también disfrutando del escrito del profesor Milziade. Y en verdad que ha señalado algunos aspectos interesantes que cada episodio de esa página del profesor Milziade da para hacer otras cosas también interesantes y uno lo disfruta en verdad. Hay otros temas ahí, yo tampoco quiero apoderarme de hablar tanto y tanto, pero también me llama la atención, profesor, la población de 4.369 habitantes de Guararé de ese tiempo. Si uno lo compara con la población actual versus el crecimiento poblacional de otros distritos, no es tan importante. Uno a veces se impresiona porque cómo ha crecido Guararé y la cantidad de repente barriadas que se han anexado, pero no es que tampoco es un crecimiento sumamente importante al hablar de 100 años, profesor. Sí, exactamente. El problema de los flujos migratorios, las Sí. migraciones de campo ciudad, ¿no? Que casualmente ese periodo que estamos analizando es cuando entra en crisis el sector agropecuario y la gente comienza a salir de la península y a migrar a Panamá, y sobre todo en los años 40, con el periodo de la guerra. Entonces hay una gran cantidad de gente, jóvenes, en los años 30 y 40 y 50 y todavía en los 60, que se van de Guararé. Entonces eso hace que las estadísticas muestren un crecimiento no muy fuerte, que uno lo ve en toda la península, incluso, sí, en toda la península y en todas las situaciones. Allá hay muchas cosas. Yo veo por aquí al doctor Ronel, si quiere participar, ¿verdad, David? ¿Cómo Con mucho no? gusto. Que también disfruta de estas temáticas, ¿no? Porque tiene orígenes guarareños. Doctor. Gracias, profesor. Lo que pasa es que como estoy en un área donde hay mucha música, entonces no me atrevía mucho a hablar, Ya. pero si me escuchas bien, yo sí Se quiero escucha decir bien. que mi tío, ¿cómo es? Mi, una hermana de mi abuela, ella pues tuvo 2 o 3 hijas, y entonces precisamente para esa época de los 40 50 ellos emigraron para la ciudad de Panamá.
Entonces, uno de los primeros hoteles, por decirlo así, de la ciudad, cuando eso era bonito allí, era en Caledonia. Y entonces esta familia guarareña, ellos pues recibían muchos soldados estadounidenses. Y las primas, las sobrinas de mi abuela, primas de mi mamá, entonces quedaron todas casadas con soldados estadounidenses y se fueron, y otras regresaron, perdón, se fueron. Una de ellas regresó, hizo su casa en Chorrera, y yo recuerdo que precisamente fue de esos emigrantes. Y entonces yo creo que pensó que fue usted una vez el que informó, el que nos dijo, pues, que Guararé era, como comunidad, era un lugar bastante poblado, más poblado que Las Tablas, pero también con esto de la apertura del camino de Belisario Porras, entonces los santeños como que cogieron otro rumbo, ¿no? Y entonces entre ellos fue parte de mi familia guarareña, y bueno, tenemos muy buenas conexiones con ellos y muy buenos recuerdos. Y entonces estamos metidos allí también en el éxodo, pero también en el retorno, profesor. Saludos a todos ustedes, disculpen por el ambiente que estaba, bueno, me encuentro en otra parte. Se Muy bien. escucha bien, doctor Ronel, se escucha bien. Y del doctor Ronel toca un aspecto que a mí también me llamó la atención, profesor Milciades, porque leí una diatriba allí entre precisamente un personaje muy conocido en Guararé cuando era muy joven, como de 24 años, que es el profesor Manuel Fernando Zárate, y cayó una discusión con el tema de la carretera hacia el puerto de Guararé. Y estamos hablando de la década del 20, pero es que ese puerto de Guararé también tuvo un auge significativo e importante cuando la construcción del canal de Panamá. Entonces, estamos hablando de 1903 a 1914, en donde había una actividad que aquí se enviaban productos desde el puerto de Guararé hacia la ciudad capital. Y estamos hablando inclusive de licor, había alambique, producción de caña, puerco, gallina, esas cosas salían de allí. Entonces, no es que se está hablando de la construcción de una carretera tardíamente, porque también se comenzaba a introducir el tema de otro sistema de comunicación terrestre, pero el profesor Zárate se metió en esa defensa de hacer llegar una mejor carretera hasta el puerto de Guararé, pero es producto de eso, que ese puerto había jugado un rol importante, inclusive con la construcción del canal francés allá en 1878, 1880, tenía cierta actividad importante y esas mercancías se movían a través del puerto de Guararé. Entonces, cosas como esas podemos disfrutarla allí también en el escrito del profesor Milciades. Y es que, David, la construcción de la carretera mató el astillero y allí había buques muy interesantes. No recuerdo en qué época, no sé si el profesor Milciades tendrá el dato. Mi tatarabuelo Manuel Jiménez tenía el ñato y lo hacía un viaje de ahí del puerto a Panamá y luego al Darién porque le iban a colocar la quilla, pero entonces el barco naufragó y esa noche Manuel Jiménez, mi tatarabuelo, no pudo dormir y se levantó en la madrugada y le dijo a mamita Camila Bustamante que él pensaba que al barco le había pasado algo. Y entonces cuando llegó ahí al puerto, encontró ruana y cosas que llevaban en el barco, en el ñato. Y entonces lo que ocurrió es que iban dos enemigos y uno perforó el barco y esto fue catastrófico porque perecieron varias personas. ¿Quiénes? No lo sé. La historia de los barcos está Ajá. muy ligada a Guararé. En las crónicas del siglo XVI queda claro que Diego de Hurtado, cuando vino Gonzalo de Badajoz y sobre todo Gaspar de Espinosa, donde se construyeron las barcazas para moverse por la península hacia Chiriquí, fue en Guararé.
Eso está clarito allí. Allí es donde se hicieron. Entonces había toda una tradición de construcción de barcazas que, que, que va a entrar en crisis precisamente esos años 20. Por eso yo escogí los años 20, porque son clave para entender toda la transformación, no solamente de Guararé, sino de la península. La carretera mata la pequeña industria. Entra en crisis la producción de caña, de alambiques. Correcto, que ahí está esa foto interesante, la foto del barco, ¿no? Y por eso Zárate entra en una diatriba con él, que va a ser después el diputado López, Jacinto López y León. Y yo tengo los dos textos, pero no los coloqué allí por asunto de espacio, ¿no? Quizás si hago una publicación imprenta, puedo poner en los anexos esos textos completos. Como tengo también los textos completos que no se tiene claro ahora mismo, y voy a trabajar eso, es los textos de... Allí en el periódico está todo el asunto de la construcción de la escuela modelo, presidente Porra. Y hay unos reportajes impresionantes de todo lo que se dijo ahí, de quién asistieron. Entonces, como decían ustedes hace un rato, la lectura permite a uno ir pensando en otras cosas, como decía Patterson, que están allí, ¿no? Que son como hasta pequeñas novelas que podrían ser desarrolladas en el futuro, ¿no? Y además de los personajes guarareños, ¿no? Y el rol que lo acaban de mencionar ustedes, que creo que es importante, creo que sería bueno que nos centráramos, por ejemplo, en dos cosas que a mí me parece importante. El redescubrimiento de Zárate. Zárate es un hombre que la gente lo piensa en el festival, pero Zárate ya era el asistente del alcalde de Guararé, Darío Angulo, en 1917, cuando Zárate tenía prácticamente 18 años, ¿no? Y ustedes ven la cantidad de artículos que hay. El hombre que hablaba en Guararé en los años 20 se llama Manuel F. Zárate. Si ustedes se dan cuenta, ahí el hombre escribe en los periódicos, es el hombre que tira los discursos en el cementerio, es el hombre que habla, que riposta a López cuando no ve claro el papel del puerto, ¿no? Eso es interesante. Y el rol de la escuela. Sí, eso también va a reforzar su aporte también desde la escuela. O sea, se identifica el dinamismo y la actividad que tenía el profesor Zárate de esos tiempos. Inclusive, más adelante también uno ve en el escrito que cuando él se gana la beca para ir a estudiar a Europa, hacen una celebración porque tiene un círculo de amistad importante, un círculo de amigos importante y, o sea, como que se nota la ausencia o se va a percibir la ausencia que da mérito a que le hagan una despedida y en verdad que desde muy joven el profesor hemos podido descubrir o identificar otra faceta del profesor Manuel F. Zárate a través de estos escritos y antes de, como dice el profesor, antes del festival de Zárate, el maestro también, el activista y empujando muchas actividades. De hecho, él presidía esa organización llamada Unión Progresista, que hasta se habla de allí, casualmente de algunas vías hacia la ENEA y empujando ese tipo de actividad por el desarrollo y preocupado por el desarrollo de Guararé. No sé, Mara o Patterson quieren dar algo también sobre eso, porque también nos llama acá de la... Es importante, para mi parecer, creo que la visión del profesor Zárate, un joven en su momento, década del 20, del siglo pasado, un joven visionario, un joven dinámico que revestía de fuerza y iba siempre en busca de cosas buenas
y de proyectos en pro del desarrollo de Guararé. Y increíble, comparo este texto, yo siempre lo comento, yo tengo un texto muy querido para mí que cada vez que leo me transmite o me recrea estampas, escenas en mi mente, y pocos textos hacen eso, que es Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este texto del profesor Misael Pinzón, específicamente esa narración, cuando el discurso del profesor Zárate en el cementerio, o también cuando la inauguración de la obra que hizo el grupo, el impacto de la narrativa fue tan colorida que la radiografía en mi mente. Entonces, es importante, vuelvo y digo, exaltar este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones. Actualmente la juventud, comparamos la juventud de hoy a 100 años atrás, está muy vaga, está en un limbo, con carencia cultural y carencia de conocimientos y valores. Y veíamos en aquel tiempo a jóvenes diestros, jóvenes con ganas de sacar adelante a su pueblo en diferentes facetas. Vuelvo y repito, y ojalá que se pueda llevar esto en su momento a auditorios, a escuelas, hacer ver la grandeza de nuestro pueblo, y este espacio, este tipo de textos con personas como el profesor Zárate, que en mi caso lo he descubierto en otro espacio y donde aportaba de una manera positiva, jóvenes como o personajes como la maestra Juana Bernaza, sean inspiración para los niños, para las nuevas generaciones. Me pareció muy importante la inauguración o la creación de una biblioteca infantil. Eran hechos, sucesos, ideas innovadoras para aquel tiempo, para ese tiempo. Entonces, creo que debemos de exaltar y promover este tipo de investigaciones y contagiarnos de ese dinamismo de esas personas para tratar de echar adelante este pueblo en tema de educación, en tema de cultura, de innovación, a través de la solidaridad de los grupos, hacer proyectos para promover a Guararé, no solamente en el ámbito folclórico, sino también en el ámbito turístico, comercial, industrial. Éramos un foco de desarrollo a nivel industrial. Aquí había empresas de creación de jabón, el tema de los barcos, el tema de la sal, y muchas otras historias que a través de investigaciones como la del profesor Misael Pinzón, obviamente nos hacen sentir orgullosos de ser guarareños, y nos invitan a trabajar y a tomar esas ideas, esos proyectos, para llevarlos y traerlos a la actualidad, y obviamente trabajar en pro del desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, allá hay otro personaje interesante, Virgilio Angulo, ¿no? Un Virgilio Angulo, la gente ve la biblioteca Guararé, se llama Virgilio Angulo, pero ¿ah? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Creo que la investigación es clara. Virgilio Angulo se tira un artículo sobre la educación en la década del 20 y lo publica. Y yo tengo la copia de ese artículo que quiero difundirlo también. Y así hay otros personajes. A veces yo me pregunto cuántos otros personajes no estarán ocultos por allí, de gente que hizo cosas importantes, ¿no? Puedo acotar a través de las vivencias que tuve con papá, pues que el maestro Virgilio Angulo fue un maestro muy abnegado, y me contaba que entre las clases de sexto grado les daba astronomía, y papá conocía el planisferio boreal, zodiacal y austral gracias a las enseñanzas de ese maestro, que aparte también les daba hasta clases de biología en sexto grado. Hay otro dato allí interesante, que es los carnavales. Porque la gente ve el carnaval como una cosa de los últimos tiempos. No, 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 no. Había carnaval para aquella época. Y con reinas también, y andaban ahí paseadas por las calles y toda una serie de cosas, que hay una referencia a la villa y a Chitré concretamente.
Y Sí, Guararé inclusive, también tuvo carnavales, David y profesor Milciades. Lo que pasa es que el carnaval lo dejaron porque una señora de allá de Bellavista que iba empollerada, resultó afectada porque tiraban perfume, cananga. sí. Se cerró el... Cerraste el micrófono, Mara. Ahora sí. Colonia Linda eran los perfumes que tiraban en esa época y entonces usaban mazos de vela y la pollera se prendió. La señora de allá de Bellavista, que no sé quién era el nombre, pues murió a causa de las quemaduras que tuvo. Así es que hasta esa época, no sé para qué año, usted está tratando el tema de los años 20, hubo carnaval en Guararé. Sí, Sí, de hubo muchas hecho, cosas, lo que falta es investigación. cómo no, exactamente. Sí, mi papá también me ha sostenido esa situación de la celebración de los carnavales en Guararé. Y si nos remontamos acá un poco al escrito del profesor Milciades, se habla inclusive de un evento que promueve el mismo periódico, el Eco Herrerano, en donde es una participación regional, pero hay una guarareña que participa del evento, Rosario Saavedra, dice allí, tenía 23 años en ese momento, me imagino una figura elegante de la época, y esa participación, o sea, como dice el profesor Misia, el carnaval no es una cosa de ayer, y tiene sus cimientos bien profundos. Y también, mira, Mara, que en tu especialidad sobre todo, tenemos también la participación de Raquel Angulo. Dice que inspirada en la conmemoración de la fecha distrital, incursiona en la poesía y publica su inspiración, Ahí Ofrenda. hay una cuarteta en decasílaba. Sí. Ajá. Me pareció, o sea, interesante, me llamó la atención y bien descrito, o sea, publica su inspiración y nos parece Muy muy bien elegante, elaborada. muy, Muy muy bien elaborado elegante, el poema. como Bueno, no. Bienvenida, María. Sí, Rosario va a ser después la esposa de Rafael Moreno, Sí es. que el cuestión de Macaracas, ella es la mamá de Rafael Moreno Saavedra, ¿eh? Que ella va a ser la esposa de este Rafael Moreno González, que ahora el colegio de Macaracas tiene el nombre del esposo de ella, ¿no? Profesor, Rosarito era hermana de Leonidas y de José del Carmen. Exactamente. Yo creo, francamente, que esa familia hay como que dedicarle una investigación aparte por las contribuciones que esa gente hizo en Guararé. Todavía está esa casa ahí, ¿ah? De José del C. Carmelo Saavedra, gente como, esa es la hermana de Ciro Saavedra, que hizo el jabón Toro, ¿no? Que Sí, se vendía en las tiendas, jabón Toro, Carmencita y Leticia también eran hijas correcto. de, ajá, Toda, hermanas toda, todo, de Rosario. y de Leonidas Saavedra Espino, que ha escrito una de las mejores novelas que hay sobre la península, Espino Mensavientes de Azuero. Es muy Y José extraño del que Carmen, dos Alma de Azuero. hermanos hayan escrito sí. las dos mejores novelas de la península. Alma de Azuero, está la historia de Micho Viejo perdido en la montaña y esas cosas, ¿ya? Y entonces de los años 20 casualmente, y entonces Leonidas Saavedra Espino, que escribe Espino Mensavientes de Azuero, un guarareño brillante, ingeniero químico, fue de los fundadores del IDAN, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, hizo esa novela basado en los archivos de París, de Madrid, bueno, de Sevilla, ¿no? Y de Colombia, de Panamá, toda una historia interesante, porque el señor que aparece allí, que gana las elecciones, es el papá de ellos, José María ¿Cómo Saavedra, no? es el papá de Rosario, ¿no? Y Pero es profesor, interesante porque es una familia que vive frente al parque, frente a la plaza, Sí. pues. pero Felicidades es como quien dice, bueno, pareciera
que la comunidad de Guararé es la que más movilidad social ascendente ha tenido, pareciera, ¿no? Y que el trabajo lo refleja, porque el trabajo que hace Zárate como maestro, ¿no? Porque él después se va a ir a estudiar ingeniería química a la Sorbona, por eso va a ser ya en 1930, ¿no? El trabajo que hace Zárate es interesante desde ese punto de vista y bueno, hay muchas temáticas ahí, el papel de la familia Angulo, ¿verdad? Los Saavedra Espinos, los espinos también, ¿verdad? Los espinos coloniales me refiero, porque en Guarani hay otros espinos que son más recientes, ¿verdad? Hay todo un mundo, por ejemplo, cuando uno entra al archivo parroquial, y yo a veces voy al archivo parroquial de Guarani y me quedo horas ahí, viendo gente que yo lo conocí ya muy mayores, ¿no? Y que en ese periodo que estamos describiendo ellos eran niños, o por lo menos era adolescente, ¿no? Eso es interesante porque demuestra efectivamente el ascenso social, que el guarareño siempre ha invertido en educación, desde siempre. Sí. Y la actividad que hay en la escuela mixta, que se llama así porque ahora están los niños y las niñas, porque antes las escuelas estaban separadas, la escuela de varones, por ejemplo, en la plaza de Guararé, la plaza de Toro actualmente, adelante estaba una escuela y del otro lado estaba la otra, porque los niños y las niñas no podían dar clases juntos. Eso es lo que se va a llamar coeducación en 1919. Entonces van a ir los niños y niñas a la misma escuela. Por eso le llaman escuela mixta. He encontrado la referencia a la escuela mixta de PC, que allí casualmente hay una referencia a una gran poetisa panameña. Sí, como no, interesante. Y hablando así también de personajes, profesor, usted describe allí también al señor Efraín Pérez Angulo, primer diputado guarareño y todo un acontecimiento en el momento en que se traslada a Panamá como diputado. Me llamó mucho la atención y, o sea, la manera como lo describe también el periodismo de ese entonces, pero a su vez nos permiten identificar una serie de personalidades guarareñas, como usted dice, de la época. Y estamos hablando de pocos años, de la década del 20, apenas la década del 20, e identifica uno una serie de personalidades que mucho han aportado. Y ese aspecto que usted también señala referente a la educación y también de repente escribir esas inspiraciones, organizar actividades. Otro aspecto también que me llamó la atención, muy interesante, profesor, y no sé, para mí tú tienes mucha profundidad cuando yo leo, o sea, que usted identifica que cambios de ese Panamá, por no decir Guararé, de ese Panamá colonial, estamos hablando de colonia, Panamá como colonia española, y ese cambio en la sociedad cuando usted logra estudiar la década del 20, usted identifica unos cambios importantes. Yo eso lo tomé con mucha profundidad, profesor Misiades. Sí, es una época donde comienza a cambiar la agricultura, entre otras cosas, ¿no? Sí. Esa década es una década donde se inician los grandes cambios en la península. Se están dando en Guararé, en Chitré, en Parita, en todos los lugares se están produciendo esas transformaciones que a veces por un lado fueron buenas y por otro lado fueron negativas. Pero sí hay allí intento bosquejar ese mundo basado en lo que yo puedo comprobar allí, que es lo que está en los reportes. ¿Eh? En otras investigaciones yo he metido en el agro y he analizado el agro en la provincia, pero ahí me quedo en el eco herrerano, tratando de ver qué hay oculto allí en muchas otras cosas. Por ejemplo, esa muchacha que se va de allá de los lados del cruce, que se va a estudiar a Panamá, Ah, ¿no? Todo Zenaida un evento, Castillero. Zenaida todo un Castillero. evento.
Dice ¿verdad? Zenaida, pero es Zoraida. Sí. Pienso yo, no sé, Zenaida, no sé. A menos que sea otra, Sí. ¿verdad? Si es Zoraida Castellero es mi tía. Ella fue maestra, bueno, No, está pero viva. no es, no es esta Zoraida porque esto, de eso hace mucho tiempo, ¿ya? Es antes Ujú. de Zoraida. Yo sé, Ah, ajá, Es que ahí estamos averiguando, estamos viendo los primeros guarareños que comienzan a salir a estudiar, ¿no? ajá, Eh, Zenaida. y, y el trabajo termina con Zárate, porque Zárate es todo un mundo para Guararé. Yo siempre he dicho, y a lo mejor resulto exagerado, que la historia se divide antes de Guararé, digo, antes de Zárate y después de Zárate, porque Sí, Zárate sí. sirvió como de inspiración a todas las generaciones que vinieron posteriormente en Guararé. El hombre marcó la historia y sobre todo porque cuando uno estudia los orígenes de Zárate, que la casa quedaba ahí donde está el museo, casualmente por ahí, los orígenes de Zárate no son de alcurnia. Zárate es un hombre que se abre paso con su inteligencia, con, Así es. con su capacidad. Por eso yo disfruté mucho esa parte de los discursos de Zárate, del Zárate maestro, del Zárate que se tira ese discurso, ese panegírico en el cementerio por la muerte de Falconet, de su amigo de infancia, ¿no? Y habría que, ahí no me coloco un pedazo, pero yo tengo todo el texto. Sería interesante leerlo. Es Sí, una narrativa correcto. súper Voy a interesante. tratar de pasarlo para ver si lo puedo colocar como anexo, porque me parece que es importante esa parte eh, interesante, igual que los temas religiosos, ¿no? También También me es llama, un aspecto, profesor, que yo quería abordar, porque nos ha tocado en muchas ocasiones cuando hablamos del Festival de la Mejorana, cuando hablamos de 1949, y, y es que se interpreta a veces que, que eso surgió todo allí, pues no. Allí en el escrito, en la página 7 usted comienza relatando, era todo un evento, la celebración de la Virgen de las Mercedes, una preparación y todo lo que había alrededor. Cuando se da la creación del Festival de la Mejorana, Zárate trata de reunir todas esas cosas por una historia pues, que hemos explicado en otros espacios, esto junto con lo de la Virgen de las Mercedes. Y otro aspecto importante es que se habla de pirotécnica en la década del 20 del siglo pasado. Se habla ya allí, Construcciones. usted describe eso y que inclusive me gustaría escuchar al profesor Milciades ampliando esos aspectos, Virgen de las Mercedes, fuegos artificiales de esa época. Sí, hay impresiona realmente lo que los guarareños hacían en esa década, Sí. realmente. Aparte de lo que decía Patterson, de la extraordinaria capacidad de redacción del Sí. Virgilio Angulo o de Zárate. Y si ustedes se dan cuenta, yo he respetado la grafía de la época, porque si se dan cuenta, ahí hay unas palabras que dice fue con tilde, ¿no? Eh, eh, que vienen de la época anterior. Eh, son crónicas guarareñas, podríamos llamarle para seguir con la línea de García Márquez, ¿no? Crónicas guarareñas de toda esa gente eh, eh, que describe cómo éramos nosotros, pero eh, lo que es interesante es que en el 49, me parece que lo que el trabajo, si uno lo lee entre líneas, uno comprende que por qué la gente respaldó a Zárate. Sí. Había un trabajo hecho de 20 años atrás. O sea, Sí. Zárate no era un improvisado. Zárate era el maestro del pueblo, el hombre que escribía sobre Guararé. Cuando ese hombre habló en el parque, ¿quién le iba a decir que no? ¿Quién en Guararé le iba a decir que no le iba a respaldar para el festival, ¿no? Porque él pertenecía a toda esa camada de guarareños que nacieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De manera que en parte eso es lo que explica, y había una capacidad de organización.
que es lo interesante. No es que Efectivamente Marana se inventan esa organización. No, había un Usted montón de habla gente en Guararé. Había de la mucha gente en Unión Guararé que tenía experiencia. Progresista. Usted habla de la Unión Progresista, que es una asociación que está reunida para velar por el pueblo de Guararé. Claro. Ajá. Y lo que pasa es que esa gente como Zárate, esa gente de como Virgilio Angulo, esa gente está cosechando el trabajo de los maestros como José de la Rosa Poveda de los años 80 y de la maestra Juana Bernaza, ¿no? Así es. Ellos Usted son, también nos menciona otros maestros como José Encarnación Brandao, que fue director de la Juana Bernaza, y también de la maestra Emérita Correa, en la claro, organización de una graduación. Son los otros educadores que usted menciona allí. Y que va a hubo ser la algo, escuela mixta, porque sí, Zárate va a ser director de la escuela también, de la escuela mixta, ¿no? Que eso creo yo que no se sabía, ¿no? Sobre este personaje. Y lástima que no hay mucha referencia a personajes, digamos, muy populares. No aparecen por la naturaleza del periódico y toda esa serie de cosas, pero hubiese sido interesante también reconstruir esa parte, digamos, del Guararé no letrado, ¿no? Porque el que aparece ahí es el Guararé letrado, ¿no? El Guararé de los maestros, el Guararé. eh, yo siempre he admirado a los maestros de aquella época por el libro que escribí, La Instrucción Pública en Azuero, pero haciendo ese trabajo, qué calidad de educadores habían en Guararé en la década del 20. usted nos dice allí que el educador imparte una conferencia sobre la batalla de Ayacucho. Claro. Sí, también. Sí. Y Algo hay que no se hace discursos, ahora. hay discursos en Guararé sobre la Primera Guerra Mundial, pues. ¿Ah? Sí, Todo el acontecimiento. todo un Pero acontecimiento. otra cosa que llama la atención es que para ir a las fiestas de Guararé usted puede llevar 20 balboas. Que, Compárelo con lo que hay que llevar hoy día para poder fiestar bien. Con bueno, eso 20 lo balboas en alcanza aquella para los época era como una chicharrones. semana de trabajo, ¿ah? O más. Era mucha ¿Ah? plata. Sí, Mucho más de una sí. semana de trabajo. Sí. Y también habla ahí, profesor, bueno, 1924, que se realizaba una velada para recabar fondos para construir el parque de la capital distrital. Mire, y el hecho se desprende del discurso que pronunciara Manuel F. Zárate con motivo de tal ocasión. Ustedes Claro. moviendo masas para hacer una actividad para tema del parque en 1924. Y Un líder nato. simultáneamente están transformando la Sí, iglesia también, ese grupo de guarareños. sí, Esa es la época donde transforman el altar, ¿verdad? Porque también yo lo digo de paso, ahí está el trabajo extraordinario de un sacerdote guarareño, ¿no? Córdoba, Ubaldino Córdoba. Ubaldino Por Córdoba. eso hay mucha gente que en Guararé se llama Ubaldino y que nacieron alrededor de ese periodo. O como mi Ese fue el, papá, que se llamaba Alejandro, porque el cura de Guararé, el primer cura cuando Guararé se convierte, se llamaba Alejandro Peña. ¿Eh? Entonces la gente, bueno, el cura es una figura respetable como los maestros, ¿no? Entonces de repente el hijo mío tiene que llamarse Alejandro, el hijo mío tiene que llamarse Ubaldino, como este personaje destacado, ¿no? Muy bien. También hace, Ubaldino Córdoba fue el sacerdote que unió en matrimonio a mi abuela y a mi abuelo. Ellos vinieron de Cucula a Guararé y fue celebrada por Ubaldino Córdoba, 1940 por allí. Sí, Guararé participó mucho en la conquista del Canajagua, ¿ya? Y yo tengo la lista de la gente que viajaba de las Cuculas, de toda esa gente que venía de allá, que eran guarareños que se iban en la conquista del Canajagua, que para aquella época eran selvas, ¿no?
y que después a la hora de que tenían hijos, entonces bajaban los Rodríguez, bajaban los Samaniego, bajaban los Velázquez, ¿verdad? Los Vargas, ¿no? Toda esa gente realmente maravillosa. Le deseamos al Profesor, pero profesor. algo más que me No, llama mucho la atención también de Zárate es que teniendo la oportunidad de estar en otra parte del mundo o incluso en la ciudad de Panamá, él decide regresar a Guararé. Eso es algo que la verdad me encanta mucho de la figura de Zárate. ¿Usted se sí, imagina a los carnavales Zárate no. en París, en un teatro, en un recital con Mejorana? Eso lo Sí, hizo Zárate. sí, Es realmente impresionante. Saludamos a María Espino, que está por allí, ¿no? Se sí, integró al grupo. Y bueno, vamos a ver acá en Facebook por si hay algunas preguntas, no sé, mientras ustedes sí, comentan ahí. sí, cómo no. Por ahí vemos que Armodio Espino dice, mi mamá hacía carnaval en Bellavista y el pueblo en los años 40 hasta el 51. Yo tenía 6 años y acompañaba a la tuna hasta la plaza en la noche con puro hombres. Relata allí Armodio Espino también sobre el tema que abordamos de los carnavales hace un momento, esos carnavales guarareños, y también estuvimos hablando de la exportación de la belleza guarareña para reforzar otros carnavales del área. ¿Verdad? Que cosas muy interesantes. Yo le decía al profesor Milciades, antes de iniciar la jornada que estuvimos conversando allí, eh, que si el eco herrerano daba para otras cosas. Yo sé que el profesor, conociendo el compromiso del profesor Milciades con nuestro entorno social, yo sé que él no se va a quedar tranquilo y va a escribir para La Villa, para Las Tablas, para Herrera también, para Chitré, pero si daba algo más para Guararé, y en efecto sí, es lo que estábamos hablando, ¿no? De desarrollar algunas otras cosas, porque si hemos visto aquí cosas que, no sé, de repente que a uno le gusta la historia, pero que para mí reviste mucha importancia. Y uno se ubica en el tiempo y en el espacio. Yo estoy ubicado ahora mismo en esa década del 20, cómo era Guararé, esas pocas personas, con esos caminos de polvo y piedra en verano, cosas como esa, ese camino al puerto. Pero detrás de ello también un grupo de intelecto empujando la cosa, empujando el desarrollo, organizándose, creando ideas, haciendo presión, porque también hay algunos escritos allí del mismo profesor Zárate, haciendo escritos a través del mismo periódico, para ver si se crea alguna preocupación o inquietud en la cosa pública o en la administración pública para el desarrollo, en las instituciones públicas. Entonces, eso se plasma allí en el análisis de esa década, de cómo se forcejeaba para ser escuchado. Si bien ahora cerramos calle para que nos escuchen, en ese tiempo se forcejeaba a través de estos medios para provocar el desarrollo o la construcción de alguna obra en el distrito de Guararé. Entonces, cosas Allí interesantes como esa dice, lo que hemos plasmado. Mara, me decías. dice, porque sí, había problemas con los terminales en el puente, que eso se enlodaba, También y sí. escriben eso, que Manuel Falcón, el papá de Manuelito, venía para acá, para Ciénaga Larga, para Mangote, y entonces se cayó del caballo y dice que entonces eso lo mandó a la cama, que también era fue una persona muy colaboradora del pueblo. Sé que él donó vaca y efectivo para la construcción de la Casa Museo Manuel F. Zárate, y siempre estaban preocupados por apoyar económicamente las buenas acciones del pueblo. Digo, es interesante esos personajes guarareños como Zárate, que digamos en la época tenían una formación bastante buena, bastante buena. Y me llama mucho la atención esa gente que tiene una inteligencia al servicio de su gente. ¿Ah? No son unos profesionales egoístas, ¿ah? Que están pensando en su beneficio propio, ¿no? Están haciendo la diferencia, ¿no? Y eso significa que ahí en Guararé hubo y hay, debería haber también esa, ese cultivo de la inteligencia que fue característico
de la gente nuestra, ¿no? Y eso que no hemos estudiado los periodos anteriores, ¿no? Que estoy seguro que podríamos encontrar muchas cosas. Se han dado como una especie de jalones a través del tiempo por diferentes generaciones, ¿no? Que han permitido crear muchas cosas. Un hombre que viene que es el primer profesor de química de la Universidad de Panamá, que viene graduado de la Sorbona, que no es cualquier cosa en aquella época, que era asistente de los esposos Curie, que van a ser premios Nobel de química y física. Ese es un hombre que creció como nosotros comiendo ciruela corralera. ¿Ah? Y que esa cosa de que porque yo soy humilde, eso no me permite ascender. No, eso no es cierto. ¿Ah? Hay limitaciones económicas, pero la historia demuestra, Zárate es un ejemplo claro. La misma mujer de Zárate y tantas otras gente que son importantes para nuestro desarrollo. Bueno, saludo a la doctora Dina Mabel Solís, que dice que está interesante el coloquio, ¿no? Que se nos ha Doctora ido el Dina, tiempo, porque ya son las 8:44. Tengo una Increíble. pregunta, profesor, que cómo era eso del gallo enterrado, porque así era como esta celebraban pregunta le voy a el hacer yo también. 21 de enero, El una gallo fiesta muy enterrado. entusiasta, ¿Qué es que había eso? piñata y había pichones de montante. ¿Y qué dice? Que las mujeres salían con la gritería, ¿no? Y que Salían chillando, también gritando. ajá, había carrera de saco y Te Deum, muy importante. Cosa importante, el Te Deum, la celebración del Te Deum en Guararé. Ajá. Es que esa formalidad venía de la colonia, ¿no? Y en Guararé todavía se mantenía, y yo creo que eso no debe ser nada más colonial, ¿no? Te ve la formalidad con la cual organizaron la inauguración del puentecito yendo para Lenea. ¿Ah? Exactamente. Que hubo hasta Sí, brindis, ¿ah? Discursos. sí, Discursos y brindis. sí. Hay una descripción para la gente de la ENEA muy buena que habla de la llanería. Y hasta hay un antepasado mío que lo mencionan ahí, Pinzón, cuando establecen las mediciones de la casa. Y habla A de la patrocinio, llanería que hay para allá, ¿no? patrocinio Pinzón. Patrocinio, correcto. Era hijo de José María Pinzón, ¿no? Y que era hermano de Antonio Pinzón, que era mi abuelo, ¿ya? Por parte de mi padre, ¿no? Los costos Entonces, de la vivienda también en aquel tiempo. claro, claro. Sí, Patterson, eso también iba yo a abordar de que el profesor ahí describe y reafirma pues el tema de lo que existía en ese momento, el predominio pues de las casas de quincha. Y yo pienso que esa década del 20 era muy fuerte ese predominio, porque estos cambios se han producido un poco más acá en la década del 60 y 70 que se han producido cambios, pero se reafirma casi todo un entorno de las casas de quincha. Y yo Y me imagino también además con lo que... vara valía más, David. Las casas se Perdón. medían por vara, sí. Sí, 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 sí. Y lo que también señalaba el profesor referente a las celebraciones, que yo me imagino el esfuerzo y cuánto costó conseguir que se construyera al menos ese puentecito y cuánta agua pasaba por allí y qué problemas también nos resolvía en esa época. Por tanto, esa inauguración fue interesante e importante para la época. Y el Gracias, baile en la profesor. alcaldía, Así es. en el local de la alcaldía, con toda una aspecto solemne, ¿no? Me recuerda, guardada las proporciones, los bailes que se organizaban en la villa, ¿no? Lo que antes llamaban la creme, que eran los grupos que vivían en los pueblos, ¿no? Y que tenían cierto abolengo, ¿no? Cierta prestancia social, que ahí queda claramente dibujado, ¿no? Usted también nos habla allí de la orquesta. A Guararé venían orquestas de Panamá. Nada más no Correcto. era música típica. Sí, exactamente. Lo que pasa es que para aquella época no había acordeón, hasta donde tenemos conocimiento, ¿ya?
lo que había era música con violines. Ese cambio se va a producir en los años 40, ¿verdad? O en la década 10 o 15 años después de lo que estamos describiendo, ¿no? Y encontramos esas orquestas, por ejemplo, leyendo del Eco Herrerano en Chitré, ¿no? El paseo de los maestros. Es una cosa impresionante. Sí, 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 Esos maestros que viajaban y y llevaban a los niños también. Y entonces la recepción en el Teatro Amalia de Chitré, que es el que estaba antes frente al Parque de la Bandera, que lamentablemente lo desbarataron, era de los Mar, que quedaba pegado al actual museo, ¿no? De Chitré. El acto y ahí es que no podían faltar los discursos. ¿Ah? sí, ¿Ah? Y naturalmente Zárate era el hombre del discurso. y sí. también Virgilio, por el lado de Guararé. Y las mujeres tampoco se quedaban atrás, ¿no? También menciona a un Medardo Falconet, que también era orador. Sí, había Sí. todo un grupo muy bueno ahí, muy, muy excelente, ¿no? Impulsando los cambios que la población necesita. Hay hasta una referencia, un homenaje a Juana Bernaza, Así que la es. describen como la decana, ¿verdad? Porque Juana Bernaza murió en el 37, posteriormente, ¿verdad? Sí. Y aparentemente en el otro trabajo que hicimos sobre Guararé, Juana Bernaza nació en 1843, creo, 42, 43, y la referencia que tengo es que aparentemente ella era del área de Santana, del arrabal santanero. Ese dato tampoco se tenía sobre este personaje importante. También se menciona ahí a Reyes Espino, que es suplente de José María Saavedra, ¿no? En las elecciones que se dieron allá, donde toda la plana mayor de Guararé, tanto oposición como decía Patterson, fueron todos juntos a celebrar allá Terminaron bailando en un solo lado. todos quedaron bailando en un solo sitio. Y es Se que llama, la sí, cosa que queda ahí profesor. claro es que a los guarareños siempre nos ha gustado la fiesta, ¿verdad? Y la organización. Sí, la Ajá. fiesta está presente allí a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo que señalábamos hace un rato, que precisamente ese aspecto, ¿no? La celebración, y como dice Mara, también la organización. Y también aprovechar para allí a Alberto Bisuetti desde Cabuya de Chame está saludando. La licenciada Nilda Domínguez refuerza un aspecto que Mara tocó hace un momento del tema de los carnavales con el agua de Pompeya. Ahí señala ella. También el doctor Venancio Elías Caballero también se está identificando con el conversatorio, y también Olmedo Carrasquilla desde la hermana provincia de Veragua también se está identificando con el conversatorio que estamos desarrollando, también pues para enviarles un saludo a todos ellos que están aportando algunas cosas allá también a través de Facebook. Mara, creo que iba a decir algo y te interrumpí. Disculpa, David, Bueno, para saludar, es que disculpa, Mara, quiero saludar a Soraya Ballestero, mi Soraya también creo amiga que la allá vi. en Pedací, que también está pendiente de este Así, conversatorio. así es. Sí, Mara, Adelante. decía. es que a mí me llama mucho la atención que las organizaciones que tenían en el pueblo para velar por el desarrollo de Guararé participaba el cura, que da la evidencia de la participación de Manuel Terrientes cuando Zárate fue presidente. Correcto. Sí, Manuel Terriente y, y Ubaldino Córdoba, que fueron Ajá, ajá. dos, porque Terriente murió en el siglo X, Terriente, sí, creo que murió a finales del siglo XIX, estoy haciendo memoria de otra investigación. sí, El sí. cura
que más tiempo ha estado en Guararé fue Ubaldino. Ajá. Ubaldino se extendió hasta 1953, cuando falleció. Fue cura. Pero Tuvo como sí, los 60 años. curas participaban por el bienestar del pueblo, que es muy importante, cosa que es digna de imitar. Claro. Uno, Ubaldino le gustaba mucho correr caballo. ¿Eh? Le gustaba participar en la fiesta. El cura ese guarareño me recuerda al padre Meritón Martín y Villalta de Chitré. Eran curas modernos, diríamos así, ¿no? Andaban con su sotana, pero si tenían ahí que ir a la esquina de algo y tomarse un traguito, pero se lo tomaban, nada pasaba. Iván. ¿Ya? Socializaban con las personas y la Claro, comunidad así es. en todos los sentidos. Nada más no era la misa. allí también Armodio Espino a través del Facebook se señala y recuerda que en el primer festival de la Mejorana en el 49 tocó una orquesta en el Hotel Eida y otra frente al Hotel La Mejorana. Fue que en verdad que era el tema de la época. Casualmente el trabajo de Zárate fue ese de resaltar nuestras costumbres y tradiciones y desplazar esa arremetida que venía de la influencia foránea y costó un poco de esfuerzo y de trabajo, y aún pues uno lucha por eso, pero evidentemente, como decía el profesor Mircea de Pinzón hace un momento, había por lo menos algún predominio de la música de violín, era lo que más en ese caso. Y bueno, si uno escucha también, hay algunas grabaciones del doctor Brenes también, de algunas cosas que se pudieron traer de la provincia de Veragua y sobre todo haciendo algunos intentos de traer cosas de lo nuestro, pero sí había una presencia de orquestas, Me no consta, solamente, David, yo sí, estaba chiquita y fui al Orgullito y ahí había una orquesta, porque yo estaba en la fiesta con papá, una orquesta de Panamá. sí. Y ahora, y ustedes también lo han dicho, es que Guadaré también ha sido un distrito como de avanzada, porque si nos vamos también a otras décadas, no hablando del tema de orquesta, también el asunto de incursionar en el cine, década del 60 y 70, cine en Guararé, o sea, siempre hay esa tendencia progresista en Guararé, y yo pienso que nosotros que, bueno, ya tenemos cierta edad, debemos de reforzar ese empuje para cosas que en un momento determinado hubieron y por qué no, retomar algunos de esos temas, de estos modelos que estamos copiando de la década del 90 con mucho liderazgo, como decía Patterson, también hace un momento, el liderazgo también del profesor Manuel F. Zárate, antes del festival, y gozaba de un liderazgo que también el profesor Melciades identifica que, por tanto, cuando le tocó hablar de un festival aquí en Guararé, sus amigos dijeron, aquí estamos contigo, Zárate. No hubo ningún problema en que entonces ese círculo de amigos lo apoyara en esa propuesta que él hizo aquel 24 de julio de 1949. Creo que te Para interrumpo el nuevamente, Mara. festival venía el cine rodante, David. No sé si tú Sí, te acuerdas del cine rodante. No algo sé, por allí. Patterson, si usted también lo llegó a ver. No, creo que Bueno, Patrick lo está que mucho más pasa nuevo que Yo, nosotros. yo era muy No, fiestera desde chiquita. sobre la historia del cine en Guararé, es interesante sobre la historia del cine, porque eh, Guararé fue uno de los primeros lugares donde se estableció un cine de un italiano. Ese cine quedaba ubicado frente al parque, en la esquina donde ahora hay una farmacia. Si usted se fija, la altitud de la pared está fuera de lo normal, porque eso era parte del cine, donde se proyectaban películas, en películas de aquella época, pues. ¿Ah? A lo mejor ahí hasta Chaplin se proyectó, sabrá Dios, ¿verdad? Entonces, creo que el cine es otra de las tantas cosas que hay que investigar aquí en la península y que está, está pendiente. Recuerdo haber visto para un festival que estaban pasando el cine rodante como un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, y se veía ahí la mortandad de gente en plena fiesta uno. en Yo los festivales. chiquita parte, Patterson, sí, ajá. Eso era muy interesante porque en el momento en que no había presentaciones, el cine rodante estaba. Davidito, yo no sé si tú te acuerdas de haber visto alguna de esas presentaciones.
Bueno, Sí, con ahí estaba el ese cine rollo de que Baby nosotros Jiménez, ¿no? El cine de también, Baby sí. Jiménez que También. se adelantó a la... Baby Jiménez fue un empresario adelantado a su época, ¿verdad? Eh, Innovador. innovador. Yo fui a ver una película ahí, me recuerdo, eh, donde también tocaba Gelo Córdoba en el local, donde tocaba Gelo Córdoba, ¿no? Este, el problema es que eran películas, recuerdo que una vez estábamos viendo y estaba muy emocionado la cuestión y se rompió la cinta, ¿verdad? Ay, ya qué lío, ¿no? Se rompió la cinta de la película, hubo que esperar que la repararan para ver entonces la continuación y la gente se asustaba porque a veces en la película aparecía un tren que iba rumbo donde la gente, ¿no? Y la gente se echaba para atrás así como que si le fuera a caer el aparato encima. Entonces, creo Sí. que es parte de anecdótica también de la historia de nuestro pueblo que hay que continuar reconstruyéndola. Sí, cómo no. Yo pienso que deberíamos ir haciendo recogiendo una síntesis. También nos hemos tratado de abordar lo que plantean en Facebook, de todo lo que hemos hablado, cosas muy, muy interesantes de Guararé y no solamente acarrearle este compromiso investigativo al profesor Milciades, verdad que también uno ha hecho algunos esfuerzos, eh, pero no como lo del profesor Milciades, y que con buena pluma y buena letra ha hecho ese tipo de desarrollo. También antes yo me estaba acordando que nosotros en un trabajo que hicimos para el corregimiento de la ENEA y fuimos a los archivos nacionales, allí pudimos evidenciar casualmente la presencia de los Espinos, de Moisés Espino, que lleva el nombre del Palacio de la Gobernación hoy día. En los archivos nacionales pudimos identificar que él era uno de los que tenía cañaverales aquí en la ENEA, precisamente, y que exportaban licor para Panamá. Y también pudimos allí identificar esa lista de vecinos de camino. En los archivos nacionales, en la lista de esos vecinos de camino, que no significa más que lo que tenían la servidumbre en las carreteras. Entonces, ese tipo de información que, que uno todavía puede recabar. Yo sé también que el profesor Misael tiene otras aspiraciones muy legítimas de salir a buscar otra información. Yo en algunos espacios, porque conozco la humildad del profesor Misael, también hemos tratado de hablar de que el Ministerio de Cultura nuestro debe de preocuparse por mandar a un Milciades Pinzón o a un Carlos Patterson, por ejemplo, un mes al archivo de India, Sevilla, España, y recoger información y traerla para acá. Ese tipo de inversión tiene que hacerla un ministerio como el nuestro, no invertir solamente en otras cosas cosméticas y pelearse los recursos y los presupuestos, sino invertir en este tipo de cosas productivas. Nuestra historia nace desde allá, hay que buscarla también en Colombia. Miren, nosotros que creemos que de repente hemos leído un poco de cosas y yo al revisar esta literatura de profesor Milciades he aprendido también una serie de cosas importantes. Entonces, también es bueno hacer un llamado a las autoridades que haga ese tipo de inversión productiva en la búsqueda de nuestros antecedentes que están a la vuelta de la esquina y que con los medios de comunicación existentes se facilita ese trabajo. O sea, algo más de ustedes también, Mara, Patterson, el doctor Ronald también, eh, que es una persona muy preocupada. Nosotros conocemos la energía que embarga el doctor Ronald y también que se una a estos llamados de nosotros para fortalecer nuestra historia. Ibas hablando de Moisés Espino y le escuché decir a papá que un hijo le dio algo, no sé, porque a veces ya chocheo, y cayó en una paila, no sé si era de Moisés Espino. Esto, yo siento que hay todavía mucha historia, a veces me pongo a ver, ustedes están hablando y yo estoy acordándome de ese pase a través de la oralidad que papá cada noche pues me daba a mí y que, bueno, yo no me he motivado, David, a escribir y yo siento que para eso está el Ministerio de Cultura, que debe reunirnos, que debe motivarnos a los que conocemos muchas historias del pueblo, como Patterson, David. A veces me acuerdo de Lía Vergara, Davidcito, tú Sí. que eres de allá, ajá, todas las cosas que conocía
Elía y que iba contando y eso se va pasando a través de la oralidad y eso hay que escribirlo porque entonces nos quedamos sin memoria. Bueno, y a Es que- mí me... pero profesora, es que hay que Ajá. tener un poco de cuidado porque tampoco podemos recargar al Ministerio de Cultura y esperando a algo, como es, a esa entidad que todavía no tiene ni experiencia todavía suficiente para operar como se debe, ¿no? Entonces todavía está el tema político allí. Profesora, no espere el Ministerio de Cultura, usted escriba, Patterson debe escribir, el profesor Mercedes sigue escribiendo, yo debo escribir, el profesor, ¿cómo es? El profesor David, eh, David, el profesor David, David tiene que escribir también. Todos tenemos que ponernos, escribir eso. Por lo menos, miren, hace unos años yo escribí sobre un ensayo sobre el agua. No sé si se lo facilita el profesor Milciades, pero allí obviamente una de las cosas que más procuré explicar fue cómo nosotros tratábamos el agua, cómo lo usábamos antes, que la apreciábamos mucho más que ahora, ¿no? Y entonces eso precisamente generó pues una crisis cultural sobre los que ahorramos agua y los que no ahorran. Bueno, en fin, la cuestión es que esa parte de la historia siempre, siempre nutre nuestro presente. Así que, profesora, no espera Ministerio de Cultura, tenemos que actuar ya. El Pero es profesor que Michel ellos Pizón, tienen que sacar una revista para que se por escriba de supuesto, todas las provincias a por nivel supuesto. nacional. Ajá. Uno también Pero lo tiene que mientras hacer. tanto, profesora, mire, podemos tener el ejemplo de Mercedes Pinzón. Él tiene su página web, profesor, aprendamos a usarlas. Dejemos plasmado eso. Yo estoy por lo menos muy agradecido con la existencia del profesor Mercedes Pinzón. Ojalá podamos nosotros darle continuidad al trabajo que él ha realizado, ¿no? Pero él por lo menos, Dios le dé mucha vida, pero también él ya dejó tiene su legado en la página web y sus escritos, ¿no? Y profesora, no podemos esperar al Ministerio de Cultura, no podemos esperarlo. Pero hay que invitarlos porque hay que obligarlos, invitarlos, porque hay eso que se obligarlos. necesita. Es Ajá. un Supuesto, es un por deber supuesto, porque por ellos tienen la supuesto. plataforma y tienen la facilidad económica y uno lo puede hacer, claro que sí. Yo, de hecho, Claro, con el permiso claro. del profesor Milciades Pinzón, yo próximamente voy a abrir un blog que se llama micucula.com, donde todas ¿Mi estas qué? historias de Cucuna. micucula.com, Claro, la micucula, comunidad, claro, 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 claro. exactamente. Entonces, ahí voy a, de hecho, por lo menos un ejemplo, en estos días yo le pregunté a mi sobrina de 11 años, ¿tú sabes lo que es un garabato? Me dice, no. Entonces, términos como ese se están perdiendo. Y creo que es una responsabilidad de todos los que sabemos algo o los que tenemos historia. Tengo unos cassettes guardados de mi abuela, de mi abuelo, que ya hubieran tenido 100 años de su vida en el campo. De hecho, mis tíos, que son todavía gente campesina, que vino de Cucula y que todavía guardan esa esencia, tienen mucho que contar. Los cuentos de Tío Conejo, los cuentos de Tía Zorra, todas esas historias se están perdiendo y nos corresponde a nosotros montarnos en ese carro con el liderazgo o con la luz de personas como el profesor Milciades, con la profesora Mana, con el profesor David, que tienen trayectoria y que tienen conocimiento vasto, porque han estado en el Festival de la Mejorana, porque son entes folk, porque han investigado bastante. Entonces nos corresponde. Y obviamente leyendo eso, o sea, es motivante. Sinceramente, yo me hundí en esa historia, en ese texto del profesor Misael Pinzón. Cada frase, cada forma de escribir de la gente de antaño me pareció maravilloso y deslumbrante. Y obviamente motivar a las nuevas generaciones a la lectura. Estamos perdiendo el hábito de la lectura. Y para saber dónde vamos a ir como pueblo, como sociedad, como ser humano, tenemos que saber de dónde venimos. Y Guararé es un pueblo maravilloso, tanto en el centro como en sus campos. Tienen historias maravillosas que, como lo repito, pueden hacerse de una obra de teatro o ganar un Oscar. Voy a ser idealista o utópico. No utópico, idealista, un Oscar en Hollywood, porque hay historias maravillosas que se pueden contar, bien narradas, bien contadas. Con un poco de creatividad podemos hacer grandes cosas, motivar a las nuevas generaciones y resguardar nuestra esencia, nuestra historia. Entonces, profesor Milciades Pinzón, de verdad, un orgullo, una alumbrora como usted, necesitamos más gente como usted y a su disposición para cualquier investigación. Estoy anuente, soy fiel creyente que la historia, la lectura y que la investigación son armas que van a combatir la corrupción y la ignorancia, porque un pueblo educado va a saber a dónde va. Entonces,
tenemos las armas aquí en Guararé, tenemos las armas en nuestra provincia para hacer grandes cosas, y el profesor Milciades Pinzón, a través de este maravilloso compendio de historia guarareña, nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas y que hay muchas cosas por descubrir. Así No, es, y a hay esto muchas debo cosas por decir que descubrir. y esto debo decir algo positivo, hay que sacar algo positivo de esta pandemia. Y es precisamente esta facilidad de comunicación, porque estamos utilizando este medio para expresarnos lo que viene siendo Guararé. Entonces, miren, en otras circunstancias es incluso mucho más difícil encontrarnos físicamente para tratar este tema. Y sin embargo, pues aquí estamos hablando de Guararé. Y ahora que profesor, hace un rato que el profesor mencionó sobre el doctor Zárate en Francia, que tocó la mejorana. Sí tengo una anécdota cuando estudié en el Japón, y es que yo tenía en la clase japonés un amigo iraní, y entonces la cuestión es que el iraní llevó su guitarra tradicional de allá, la tocó y todo, y fue una presentación genial. Y entonces yo me quedé pensando, ven acá, y yo no sé tocar la mejorana, y yo soy tableño, yo soy guarareño, soy santeño. Entonces, estoy motivado, ya creo que voy a contactar al profesor Gabriel Mendoza, que creo que está dando clases de mejorana, porque la verdad yo no voy a quedar sin aprender a tocar. Excelente. Bueno, Profesor Milciades. bueno, David. Bueno, nos sentimos hondamente agradecidos y también distinguidos por el profesor Milciades, que también nos seleccionó que comentáramos con él y sus escritos, aunque en verdad que lo disfrutamos antes de estar aquí. Bueno, Judith Martínez desde Penonomé también se está reportando en Facebook. Y qué pudiera yo decir, nos hemos trasladado, nos hemos embobado en esa década del 20, hemos identificado personalidades, hemos identificado actividades que se realizaban en ese tiempo, hemos identificado liderazgo, hemos identificado el entorno social de Guararé, su La estructura, economía. las casas de quincha. Hemos podido ver cómo se despedían a personalidades para cuando iban a estudiar lo que eso representaba y significaba para Guararé. Hemos identificado celebridades y personalidades de ese tiempo también, y nos ha llevado a explorar otras cosas. Inclusive pudimos profundizar el tema de Ixa Borrero también, y ese tipo de cosas. Hemos también podido retrotraer el tema de la orquesta, la presencia de orquestas en Guararé, la influencia de la Primera Guerra Mundial, la influencia de la construcción Cine. del Canal de Panamá, la actividad del puerto de Guararé, qué se hacía en la educación pública y el entorno en esa educación pública, los juegos de los niños alrededor de esa escuela también, cosas productivas. Yo repito, no se trata de que al profesor Milciades le dijeron, sino que él identifica al final una rica bibliografía que él lo pone como citas y notas en su escrito, que en verdad nos llevan a profundizar si eso quisiéramos, todo el trabajo que él hizo, y bien lo ha manifestado, que le llevó muchos meses. Inclusive hablamos también de ese relevo generacional. A mí la universidad también me ha dado la oportunidad de conversar un poco con Antonio, el hijo del profesor Milciades, y yo le he dicho, usted está joven y hay que seguir los pasos de su papá, y donde usted tenga su fortaleza, escríbalo, porque si no eso se pierde. Gracias a estos escritos, nosotros hemos podido disfrutar qué ocurrió en la década del 20. Por tanto, nos corresponde a nosotros identificar, ser los arquitectos de la literatura y el entorno social que estamos viviendo. Si no decimos qué está ocurriendo, cómo es Guararé ahora mismo, cómo es Las Tablas, cómo es la villa, de aquí a 100 años no van a saber qué ocurrió, ni siquiera se va a saber que hubo una pandemia y que nos encerró en casa. Entonces, esas cosas que parecen insignificantes para nosotros, hay que escribirlas y hay que relatarlas. Un momento histórico. Sí, cómo no. Así como dice el profesor Milciades a través de su página,
Eso queda, esa descripción, bueno, le va a decir a las futuras generaciones quiénes éramos hoy y quiénes podemos ser en el futuro. Así es que a toda la gente que nos han seguido, también nuestros saludos, también reporta allí Edgar Iván Vázquez Leguízamo, y soy de la villa, pero me encanta Guararé, su arquitectura, sus tradiciones, su gente. Eso es lo que nos está diciendo Edgar Iván Vázquez desde la villa también. Así que saludo a toda esta gente que nos ha seguido. Yo pienso, profesor, que mejor las palabras finales suyas, porque he sido su invitado, usted nos ha también permitido ser interlocutor. Estoy encantado también y qué bueno también que a Patterson, que es mucho más joven que nosotros, se le haya invitado para tirarle algo allá al hombro de Patterson también y que siga allá. Y el compromiso también del doctor Rommel de que se ha dicho, oye, yo debo escribir también un poco de cosas, ¿no? Y bueno, de Mara sí, de Mara conocemos que hemos hecho muchas cosas juntos también con Mara, hemos escrito un par de cosas. Mara revisa algunas atrocidades que escribimos por allí y bien, ¿no? Así que, profesor, adelante para ir cerrando este interesante conversatorio y esperemos que no sea también el último. Bueno, gracias a ustedes por hacer esta reunión de esta noche que forma parte de un proyecto que estamos inaugurando esta noche en este formato informal, pero de contenido, ¿no? También donde vamos a estar tocando algunas temáticas de la península a lo largo de este año. Ya hicimos en Facebook un intento la vez pasada cuando no existía el Zoom y esas cosas, y ahora con el Zoom pues es mucho más interactivo, podemos mejorar lo que hemos estado. Y la idea es que esto también de alguna manera sea una escuela, ¿no? Sea una especie de universidad gratuita para todo aquel que quiera conocer sobre esas cosas y que sirva de estímulo, correcto, ¿no? Casualmente esa foto es de la casa donde está el disparo, al cual hacíamos alusión a hace un momento y que está allí mostrando David Vergara García. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, a toda esta gente que ha estado con nosotros y creo que ha sido una velada al estilo guarareño de ya de los años 20, ¿no? con las cosas que nos conciernen a todos. Entonces, bueno, eh, cierra el programa con las palabras de Patterson, que cierre allí. Bueno, Adelante. sí, creo que esto ha sido maravilloso, vuelvo, digo, estoy extasiado porque estamos conociendo y nos hemos hundido en una historia maravillosa que se llama Guararé. Vuelvo y digo, hay muchas cosas que se pueden investigar, muchas cosas que contar. En cada rincón de nuestro pueblo hay una historia maravillosa que tanto las personas como nosotros, como las futuras generaciones deben de conocer. Guararé tiene muchos colores, un abanico de colores pintados de cultura, de religión, de fe, de creencia, de pujanza, de liderazgo, de educación. La educación ha sido un arma, una vía, para no llamarlo arma, una vía, un canal que ha buscado o que ha dado desarrollo y ha dado prestigio a Guararé. Hablar de Guararé es hablar de folclore, de música, de arte, también de educación y de historia. Cualquiera persona guarareño que esté en otros lares de este planeta escuche en algún momento, en algún lugar, temas dedicados a Guararé y estos cimientos, estas historias que se forjaron hace 100 años, han dado luz para que nosotros hoy tengamos un nombre y nos corresponde a nosotros entonces seguir con esta batuta, seguir con este caminar desde cualquier aspecto, desde cualquier sector, desde cualquier área, como guarareños, como santeños, nos corresponde seguir adelante. Profesor Michael Pinzón, nuestro reconocimiento, nuestro cariño y respeto y admiración, porque sin duda su investigación es luz, es arte, es historia y evoca orgullo, evoca entusiasmo para seguir sabiendo, para seguir conociendo y para transmitir todo este sinfín de historias, de maravillosos eventos que hicieron de Guararé grande en su momento y que hoy
podemos trabajar para seguir cultivando una sociedad llena de educación, cultura, historia y obviamente de solidaridad, porque se demostró hace 100 años que uniendo se hace la fuerza y se buscan y se logran grandes cosas. Así que gracias por este espectacular y maravilloso escenario que hemos conocido en esta noche, donde la historia de nuestro pueblo es un hecho que da y brinda orgullo a todas las generaciones presentes y que obviamente nos corresponde entonces llevarlo para que sigan gritándole al mundo que Guarará es una tierra próspera de educación, de historia, de cultura y de muchas cosas que puede brindarles a nuestra república. Muy bien, Excelente. manténgase allí. Los próximas vamos a estar anunciando porque continuarán estos diálogos peninsulares con gente, con esta gente, con nosotros, sobre nosotros y con gente de otro lugar que también quieran apoyarnos.